Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, a todas. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión de miércoles en esta semana 4 de integración, módulo 4, textos y visiones del mundo. Como ya comentaba, semana de integración. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Estaba aquí un poco trabado mi cursor y aceptando a sus compañeros y demás, entonces, pero bueno, igual sigo aceptando. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo les va en esta cuarta semana del módulo 4? Este módulo extraordinario, nos queda únicamente esta sesión 7 y la sesión 8 del próximo viernes. Entonces ya habrá oportunidad de compartir, pues, su experiencia, sus aprendizajes, que por supuesto esto los vamos a compartir a través de la misma sesión de estos espacios, pero claro que queda registrada ahí también en tus trabajos, en tus actividades y de manera concreta eh, en esta semana donde entregas el proyecto integrador en el que justo incluyes tus aprendizajes, los aprendizajes obtenidos previo o en torno a tu experiencia en el módulo 4 más también esos aprendizajes y con ello reforzarlos. Pero siempre es interesante dar espacio como para charlar, dialogar y compartirlos de una manera más síncrona, por supuesto. ¿Cómo les va? ¿Dudas, comentarios? Ya saben, en este primer momento es importante pues dar ese espacio, si hay preguntas, dudas y comentarios antes de poder continuar con el orden de la presentación, que seguramente esas dudas, comentarios también si es que las hay, van a quedar resueltos con lo que les voy a compartir a continuación, que son las dudas más frecuentes que externan en las videosesiones de módulo. Entonces, pues bueno, aquí las vamos a abordar como igualmente, los que nos ven, los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje, igual puedes externar tus dudas, comentarios a través de nuestro mensajero de plataforma, a través del foro, aprendiendo. Puedes escribir en el mismo video aquí en YouTube, ¿verdad? Está grabado en Zoom, pero después se sube a esta plataforma. Gabriela, buenas noches, bienvenida. Mónica, igualmente, bienvenida. Ok, entonces, pues vamos a comenzar con lo que tenemos planeado para esta sesión, que es primeramente las dudas externadas en las videosesiones de módulo. Muy interesante, por eso las voy ahí como voy actualizando, porque es importante dejar algunas que son importantes, que son necesarias, y otras que pues van surgiendo a través de los diferentes módulos. Entonces vamos a abordar, a profundizar un poco en ello y que con esto también tenemos claridad de qué es lo que vamos a hacer en nuestra historieta, cómo participar en el foro y bueno, varias dudas que es común que se externen. Vamos a hacer el análisis de fondo y de forma también. Bueno, antes de nuestro proyecto integrador a través de el Kahoot. Entonces, en este Kahoot, bueno, vamos a jugar un Kahoot donde pues tocaremos los principales temas, las actividades de una manera, digamos que más creativa, dinámica y demás. Les leo. Hola Pilar, bienvenida. ¿Cómo te va, Pilar? ¿Dudas, preguntas? Entonces, eh, después de este momento de el proyecto integrador, que va a ser igual muy interesante, también está orientado
a los principales temas, a las principales dudas. Análisis de fondo y de forma en un texto. Igual en el proyecto integrador tienes que identificar los pasos para hacer el análisis de un texto literario, ¿verdad? Enumeramos previamente a la historieta, pues primero vamos a hacer enumerar del 1 al 30 los pasos que creemos que van primero, después y así sucesivamente en torno al análisis de un texto. Pero además, que es algo que también comúnmente se pasa, no identifican con los diferentes colores que ahí se nos mencionan, el fondo y la forma. De esos elementos que numeraste, ¿cuáles de esos pertenecen al fondo, que tengan que ver más con el contenido, la temática, y cuáles con la cuestión de estilo, de forma? Entonces es importante considerarlo, por eso vamos a hacer el análisis de un texto en cuanto a fondo y forma. Posteriormente, que esto seguramente lo vamos a dejar para la sesión del viernes, vamos a explicar cómo elaborar la historieta por medio de Pixton, Canva, PowerPoint, en su totalidad, desde el paso número 1 hasta terminar la historieta, a través de estas tres herramientas. Entonces, por eso es importante dejar una sesión prácticamente para ello, pero importante aclarar, si alguien la está haciendo por alguna de estas herramientas y tiene alguna duda de cómo realizar algo, utilizar algo, desde ahorita lo podemos abordar, por supuesto. Por último, cierre, comentarios, dudas y demás. Les leo. Hola, Yuen, bienvenida, buenas noches. Sale, entonces, vámonos primeramente con esas dudas. Las dudas más comunes, las dudas externadas en las videosesiones de módulo. Borramos los dibujos, cerramos esta herramienta. Aquí estamos. La vamos a acercar un poquito más. Muy bien. La primera pregunta, una de las preguntas que es recurrentes, tal cual, ¿cómo hago la historieta? Bueno, como todo texto primeramente, pues parte de una idea, parte de un conflicto, de una historia, en este caso el tema. Y aquí hay claridad, digamos que las mismas requerimientos de la historieta nos aclaran el punto. ¿Cuál es el tema? Tu proceso o tu vivencia en estas 4 semanas del módulo 4. Y además, los aprendizajes obtenidos. Entonces, eso es el tema que ya lo tenemos claro. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo cambió tu forma de ver la literatura o el mundo? Algo de manera más significativa. Por supuesto que la literatura amplía nuestros horizontes, nos ayuda a percibir la realidad la realidad entre comillas, o la vida de una manera distinta. Eh, Infinidad de experiencias que podemos vivir a través de la literatura. Entonces, qué mejor poder agregarle ese estilo, experiencias muy personales. Por ahí lo voy a abordar más adelante, pero alguien decía, ¿puedo yo hacer mis propios dibujos? Pues extraordinario, ¿por qué no? Puedes incluso subir fotografías reales que tú tengas, o sea, es completamente algo creativo. Por supuesto que ya tenemos estas herramientas y es lo que se sugiere, por ejemplo, Canva, pero el mismo Canva puede subir tus fotos, tus diseños. Entonces, incluso me parece más creativo todavía, es más artístico, más orgánico. Bueno, en ese sentido, adelante. Mientras se mantenga el objetivo, el tema, que es tu proceso en las 4 semanas, en esta tu experiencia en el módulo 4 y los aprendizajes obtenidos. Todo lo demás puede ser creativo. Los personajes hay que crearlos para
cuando vamos a elaborar la historieta, cualquier texto, tengo una problemática y, en esa problemática, en esa idea que tengo, pues tengo que buscar cómo aterrizarla. ¿Cómo lo aterrizo? A través de los personajes, también ya está definido. ¿Quién es el personaje aquí principal, el protagonista? Pues tú. Tú eres el principal protagonista de esta historieta porque vas a hablar de tu experiencia. Los secundarios, pues compañeros, agentes educativos, familia, hijos, etcétera. Otra vez, cuestión de creatividad y de experiencia vivida. Habrá en algunos viñetas que tú hables a través de un monólogo, por ejemplo, o de un soliloquio, y en ese cuadro estás así, completamente solo tú, y luego en otro cuadro, pues ya en un diálogo con alguien más, con quien sea completamente, ¿no? Para no mencionar a alguien específico, con quien haya sido partícipe, por supuesto, de estas 4 semanas. Entonces, ahí está, personajes, el protagonista y secundarios, pues los relacionados con este periodo. Estructura, importante tomarla en cuenta también, como todo texto, para que tenga coherencia y sea entendible, pues tiene que tener una estructura. ¿Cuál es la estructura adecuada de todos los textos? Bueno, principalmente en este caso los literarios, digamos. Pues hay un inicio, un nudo que está en el desarrollo y el desenlace. Entonces, también para que tenga sentido la historia, para que sea algo coherente, por supuesto, tiene que tener pues su estructura adecuada. Al inicio, ¿qué hay en un inicio de cualquier texto, por ejemplo, de alguna narrativa? Se presentan a los personajes, se presenta el ambiente, la situación, el espacio, se contextualiza, ¿no? El lugar donde estás. Eso se hace al principio. Entonces, en este caso, bueno, pues puede ser desde cómo comenzaste este módulo 4. Ese primer día estabas nerviosa, nervioso. Eh, alguna situación personal que tú hayas pasado con grandes expectativas, emocionado, alegre, etcétera, cada quien. Entonces, revisas la plataforma, empiezas la interacción en el foro, luego puedes meter otro espacio en casa, que estás allá trabajando y platicas con alguien de tu familia, etcétera. Entonces, vamos dando eh, esa orientación a la cronología de sucesos. En el nudo, pues el momento más eh, difícil, central, que podría ser, por supuesto, la semana 4, podría ser el nudo, la entrega de tu proyecto integrador y la elaboración de la historieta, toda seguramente los retos que pasas, porque pues tienes que cumplir digamos que tienes diferentes ocupaciones como una persona dentro de un contexto familiar, social, laboral y además esto, entonces, pero estamos como en ese, es parte del mismo reto, ¿no? Lo podemos reflejar de esa manera, pero completamente es estilo. Entonces, el nudo es la parte de mayor dificultad. Y por último, el desenlace. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo cambió tu visión? Obvio, este mismo desenlace, digamos que hiciste eh, 6 viñetas como mínimo. Lo he comentado también, ¿no? 6 viñetas como mínimo. Puede ser que en estas 6 viñetas, las últimas 2 las dejes para el desenlace, las primeras 2 para el inicio y así sucesivamente. Un punto importante ya a considerar, siempre les he comentado eso, como mínimo 6 y aún así es poco, porque imagínate, vas a reflejar lo vivido en 4 semanas y luego a veces hay quien presenta una sola viñeta o 2.
¿Será correcto o adecuado? Pues no, ¿verdad? Porque no tiene la estructura, no está ese inicio, nudo, desenlace para entender esa historia. Entonces aquí es una oportunidad para ponernos muy creativos, escritores, disfrutar de la escritura, ¿verdad? Es algo, y además la historieta pues, es muy agradable porque es muy creativa, dibujos, y además todavía con tantas herramientas que tenemos, tan simple, por ejemplo, como eh, Canva, que ya vienen las plantillas y tú ya puedes ahí nada más detallar. Bueno, es fabuloso. Entonces, aquí está. El formato que tiene una historieta, pues son viñetas, globos en diálogos, onomatopeyas se pueden utilizar, toc toc, por ejemplo, literales que leemos toc toc. Esas onomatopeyas tratan de, como, además ese estilo, creatividad, es arte en la palabra porque es una figura literaria, pero tiene la intención pues como de tener una experiencia más cercana con lo que se esté viviendo. Las onomatopeyas, el tic-tac del reloj, por ejemplo. Y narraciones a su vez. Entonces hay dos prototipos textuales, la narración y el diálogo, ¿verdad? Claro que hay narración y diálogo. Incluso, lo mencioné hace un momento, monólogo. Al principio es un monólogo por lo regular, digo, sigo mencionando que es cuestión de estilo, pero al principio podría ser un monólogo, que tú estás seguramente al inicio, pues de manera tú muy personal, viviendo a través de tu celular, computadora, dispositivo, ingresando y la emoción que se siente. Entonces puedes hablar de esos pensamientos, de esa experiencia vivida, y eso se hace a través de un monólogo o de un soliloquio, ¿sí? Como externar los pensamientos únicamente. Muy interesante que es la escritura, la verdad. Y tenemos la oportunidad de ponernos muy creativos y creativas aquí. Puedes dibujarla a mano, puedes utilizar herramientas como PowerPoint, Canva, Pixton. Próxima sesión les voy a explicar, ya decía, estas tres herramientas, cómo elaborarla por medio de ellas. Y hablaré también de ventajas y desventajas. Por ejemplo, si alguien la está haciendo con Pixton, mencionarlo desde aquí, tenga cuidado porque no puedes descargar el enlace. Entonces a veces alguien piensa, ok, ya elaboré mi historieta en los 3 días gratuitos que te da, no sé si haya cambiado. Eh, Descargas la historieta y tú te quedas con eso, ¿no? Copiaste solamente el enlace. De hecho, ni te da, pero copias el enlace del buscador, lo envían y pues no es posible verla. Y sabemos que pues con eso pues, tiene un impacto bastante cuantitativo ahí en nuestra evaluación. Entonces, tener cuidado con Pixton. ¿Se puede hacer con Pixton? Sí se puede, por medio de capturas de pantalla. Ya lo explicaré eh, más adelante. Luego, preguntaban también cómo elaborar un guión. Bueno, mencionaba esta parte un poco más precisa. Título atractivo. Puede ser desde mi módulo 4, ¿sí? Módulo 4, textos y visiones del mundo. El proyecto integrador, eh, entre letras y pantallas, de manera más poética, más figurada, cuestión de el estilo personal. Quienes participan, ya decíamos, pues los estudiantes, compañeros, el ambiente, pues plataforma y casa, el trabajo, los espacios donde ahora nosotros participamos en nuestra misma historia, así como leemos otras historias, estuvimos leyendo a través de estas 4 semanas, ahora tú vas a estar dentro de esa historia que alguien más va a leer. Muy interesante, ¿verdad? Cómo sucede, pues, el arte de la escritura, lo que puedes vivir, experimentar. Y aquí puse también un ejemplo. Inicio, comencé el módulo sin saber qué esperar. Puntos suspensivos. Nudo, surge el conflicto. Me costaba entender los textos.
pero practiqué. Puntos suspensivos. Ahí sigue la idea de cada quien. Conclusión, descubrí que la literatura refleja nuestra vida. Entonces, si te fijas, aunque es un texto incluso, pues, independiente, porque son tres ideas, pero son tres ideas con coherencia. Comencé al avanzar y al final, ¿no? Entonces, hay algunos puntos a considerar. Alguien preguntó también cómo participar en el foro de integración. Me parece que esto ya lo había mencionado, lo hemos estado mencionando a lo largo del módulo, principalmente la semana anterior y esta. Lo correcto es participar a lo largo de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Eso es lo ideal y no todas las participaciones en un solo día, mucho menos únicamente el domingo. Entonces lo ideal es eso para que seas partícipe de este diálogo, de esta conversación asincrónica, de este intercambio de pensamientos y demás, porque tú mismo puedes tanto enriquecerte como enriquecer a los demás con tu análisis, tus comentarios, y ahí estamos interactuando como lo estamos haciendo aquí en esta sesión, eh, solo que allá es de manera asincrónica, en su mayoría, en la mayoría del tiempo. Entonces, pero aún así, si por alguna situación no participaste el martes, bueno, lo puedes compensar el sábado o no es lo adecuado y no es lo que está en la rúbrica, por supuesto que va a tener un impacto, pero yo podría decir que es una manera como de equilibrar un poco esas participaciones, pues por alguna situación que haya ocurrido. Eh, Elementos de un texto literario en ese sentido que puede ser útil para tu historieta. ¿Qué elementos tiene un texto literario? Por ejemplo, pues hay momentos de ficción eh, o aquí solamente menciono, bueno, la parte de la ficción, por supuesto que desde el crear la historieta misma. Es una mezcla ahí entre lo vivido y cuestiones ficticias que también podemos, porque por ejemplo, te puedes volver parte, en una viñeta te puedes volver parte de alguna de las obras que se leyeron, se me ocurre, Frankenstein o Mary Shelley, interactuando ahí con la hiena y con... Entonces, es que es un mundo, es completamente, podemos crear eh, estas cuestiones ficticias relacionadas con nuestra propia experiencia, con la realidad también, esa combinación. Entonces, ¿cómo lo podríamos, eh, en este sentido de ficción? Pues contado un poco con humor, la historieta, con metáforas también, o poniendo estos ejemplos de las mismas obras leídas, meterte ahí en la historia y compartir, porque a lo mejor tuviste un sueño y en ese sueño apareció Leonora Carrington, la debutante en este caso, en tu sueño y estuviste interactuando, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con la ficción. Lenguaje connotativo, importante. Claro que, pues el lenguaje denotativo, el lenguaje cotidiano, es necesario también para que pues, sea muy claro tu mensaje, pero qué mejor poder utilizar el lenguaje connotativo, recursos expresivos. Por ejemplo, las palabras encendieron mi mente. Estoy utilizando aquí una figura literaria, una metáfora, ¿no? Por ejemplo. Entonces, podemos hacer algo sumamente artístico. Estilo personal es parte de esto, precisamente. Forma única de narrar, dibujos, frases, tono propio, intención estética. Como todo texto, pues claro, como escritor buscas también ser leído. Y por supuesto que a veces escribimos de manera muy personal para simplemente
externar, desahogarnos y demás, pero también para ser leídos, o principalmente los escritores profesionales o que tienen esta, pues sí, tal cual esta profesión. Eh, entonces, buscan emocionar, hacer reflexionar, que se vivan experiencias estéticas, que los lectores puedan sentir, imaginar lo que el autor quiso transmitir. Justo hoy comentaba con mis estudiantes del aula presencial, hablábamos de eh, es Miguel Hernández Gilabert. Miguel Hernández Gilabert, les recomiendo ese poema, se llama Nana de la Cebolla, de Miguel Hernández Gilabert. Incluso el nombre, dices, bueno, no suena muy poético, ¿qué será Nana de la Cebolla y demás? Eh, es una canción de cuna, esta incluso la canta Joan Manuel Serrat, también la puedes encontrar en YouTube o en cualquier, porque te digo, la canta y la interpreta Joan Manuel Serrat. Entonces, habla de eh, un niño y una familia, digamos, que pues el papá está preso, está, es un preso político, es un artista, pero está encarcelado por, ya sabes, situaciones pues de la misma dictadura, del gobierno, injusticias y demás. Entonces, él deja, le llega una carta cuando él está preso y pues dice ahí su esposa que literalmente se están muriendo de hambre, que lo único que tienen es pan y cebolla para alimentarse. El niño de 8 meses, imagínate, ¿no? Qué situación tan grave y el preso, la desesperación. Bueno, te transmite esas emociones Miguel Hernández de una manera muy especial y además creando arte, porque lo hace a través de figuras literarias extraordinarias. Bueno, entonces, pues lo que busca al final y qué significativo es, porque pues seguramente fue un momento muy desesperante, muy caótico, muy frustrante lo que se debe de sentir. Y aún así, él quiso sacarlo y convertirlo en arte. En este caso, en una canción de cuna que él ya no vive físicamente, pero sigue haciendo experimentar emociones, sentimientos, experiencias a la gente que lo lee. Entonces, por eso se dice que los escritores escriben para la posteridad, para no morir. Eh, y bueno, nuestra visión del mundo también, importante dejar esa marca personal, cómo ves la vida, la educación, eh, aprender también es conocerse a uno mismo a través de los textos literarios y demás, tu visión, cómo ves la vida o la educación. Entonces, cuestiones muy así de experiencia personal. Y por último, cómo diferenciar experiencias estéticas de la apreciación literaria. La apreciación literaria se centra en entender, es lo que tú interpretas, analizas, eso es la apreciación literaria. ¿Y qué es lo que haces? ¿Qué es lo que interpretas? El lenguaje, el estilo, la estructura, la forma, también el significado, por supuesto, el fondo. Entonces, esto involucra herramientas críticas y cognitivas, apreciación literaria. Y la experiencia estética es algo más eh, que tiene que ver con sensaciones, lo que sentimos al entrar en contacto con la obra, con la pintura, con la escultura, con la película, con la canción, con cualquier manifestación artística. Esa experiencia que vivimos se conoce, esa es la experiencia estética, diferente a la apreciación literaria, porque la experiencia estética, eh, ¿por qué esa experiencia estética? Porque pues es algo que experimentamos a través del arte. Ya habíamos mencionado en algún momento
que la estética es una rama de la filosofía que se encarga del estudio de la belleza que hay en el arte. Por eso es experiencia estética, porque es una experiencia placentera, pero a través del arte, a diferencia de la experiencia placentera común, como tomarnos un vaso de agua cuando tenemos mucha sed, descansar cuando estamos cansados. Eso es una experiencia de placer común. Este es placer estético y se da por medio del arte. También alguien preguntó, ¿es posible añadir efectos o sonidos? Claro, nada más importantísimo aquí mencionarlo, asegúrate que esos efectos, sonidos, sí realmente se puedan reproducir. Porque también ha pasado eso, que no se pueden reproducir y pues esto complica demasiado. Entonces, sí, siempre es importante o necesario revisar, ¿verdad? Muy bien, entonces con esto terminamos. Regálenme unos segundos, les comparto el Kahoot, váyanse alistando. Igual, si hay cualquier duda, también es momento para ello. Les comparto el Kahoot. Es una oportunidad muy interesante esta de hacer una historieta. Es muy divertido realmente con estas herramientas. Como Canva les decía, realmente es muy, muy sencillo y a la vez haces productos muy creativos. Unos segunditos más. Es que por más de que lo tenga listo, al no utilizar la herramienta, al no estar en constante movimiento, pues se vuelve a cerrar. Pero ya estamos ahora sí. Comparto pantalla. Kahoot, Google. Vamos a empezar para poderles compartir el pin. Listo el pin en el chat. Y también voy a aprovechar para quitar mi imagen y no estorbarles con preguntas y demás. Gaby, Yuen, excelente, ya nos acompañan por aquí. Yadira también. Un poquito. Muy bien, comenzamos con nuestro Kahoot. Semana 4, el proyecto integrador. ¿Cuál es el producto final del módulo 4? ¿Una narración, un cuento o una historieta? Fáciles, muy preguntas también muy sencillas que nos ayudan a reforzar y dejar bien claro. Ya lo estuvimos comentando hace un momento, tenemos que elaborar la historieta y alguien dirá, ¿habrá sucedido que entregaran otro tipo de actividad? Por supuesto. Ha sucedido que no entregan una historieta, a veces entregan un cuento y lo hacen de cualquier otro tema, ni siquiera de lo vivido en estas 4 semanas.
Entonces, importante dejarlo claramente aquí en nuestro iniciar así progresivamente. ¿Qué elemento narrativo es esencial para dar coherencia a la historieta? Portada, secuencia de viñetas o personajes. Esto ya nos implica pensar un poquito más, reflexionar un poco más. También lo mencionamos, por supuesto. Aquí tenemos dos aciertos. La secuencia de viñetas. La secuencia de viñetas es lo que, bueno, es una parte que forma la estructura de la historieta, ¿sí? Ya como lo mencionamos hace un momento, que tenga un inicio, un nudo y un desenlace relacionado con las mismas viñetas, por eso la secuencia de viñetas. ¿Qué parte del lenguaje literario se puede aplicar en los diálogos de la historieta? Figuras retóricas, lenguaje técnico, lenguaje científico. El uso de figuras retóricas o figuras literarias, la metáfora, la onomatopeya, cualquier figura literaria, ¿no? Decíamos hace un momento que es más significativo o más artístico utilizar este tipo de lenguaje. E inclusive puedes hablar de, en este caso, por ejemplo, el poema de Sor Juana y mencionar algunos versos que te gustaron. No hay límite para la creatividad. ¿Qué relación debe haber entre las imágenes y el texto en tu historieta? ¿Son decorativas? ¿Deben complementarse? ¿O el texto debe explicar todo? Deben complementarse. Muy bien, claro que sí. Como es poco el texto, realmente es poco el espacio que tenemos, eh, lo complementamos con imágenes, muy similar a lo que sucede, por ejemplo, con un mapa mental. Tenemos que agregar poca información y nos apoyamos de algunos símbolos o imágenes. Entonces, la relación del texto con la historieta, por supuesto que se complementan. Si estás hablando de que tu diálogo, tu soliloquio, estás platicando con alguien, pues la viñeta o las imágenes así lo manifiestan. O si estás hablando de que estás preocupada, preocupado, emocionado o presionada, presionado, etcétera, pues también la imagen viene a complementar, a reforzar eso. Entonces, es una relación complementaria. ¿Qué función cumple el contexto en una historieta? Sustituye a los diálogos, presenta a los personajes, ubica al lector en un tiempo y en un espacio. Hace un momento hablábamos de la estructura y en la estructura, hablando del inicio, así comenzamos primeramente. Todo tiene la misma estructura en realidad para que tenga una coherencia si se fijan en esta misma sesión. Primero inicié contextualizando, interactuando, ¿verdad? Poniendo en contexto. Después ahorita estamos en el desarrollo y al final cerraremos. Entonces, en un texto, el inicio tiene esa intención, ubicar también en un contexto a la historia, a los personajes, al espacio, ubicar al lector en un tiempo y en un espacio precisamente. ¿Qué aspecto del fondo y forma deben de cuidarse en la historieta? Los diálogos, el equilibrio entre lo que se dice y cómo se dice,
o el diseño gráfico. Excelente, los tres aciertos, el equilibrio entre lo que se dice, cómo se dice, fondo y forma, la coherencia entre ellos, la relación entre ambos. ¿Qué parte del módulo te ayuda a construir a los personajes? El género lírico, géneros y narrativas, el resumen de textos. Géneros y narrativas. En la narrativa es donde vemos a los personajes, o sea, es parte de la narrativa. Tiempo, espacio, personajes principales, protagonista, antagonista, secundarios, incidentales, ambientales. ¿Qué tipo de lenguaje es recomendable usar en tu historieta? Técnico, muy formal o claro y expresivo. Excelente, muy bien, claro y expresivo. Es necesario tener un lenguaje considerando quiénes nos van a leer, ¿verdad? La adecuación. Y además, en el caso de las historietas, al ser poco texto, pues utilizas esa expresión o esa función emotiva y función poética, por supuesto, pero en poco espacio tratamos de, pues de plasmar todo aquello que sentimos. Entonces, pues sí que sea claro, pero también muy emotivo, muy expresivo, con bastante contenido, a eso me refiero. ¿Por qué es importante planear antes de hacer la historieta? Para terminar más rápido, no es necesario, o para estructurarla bien. Para estructurarla bien. Claro, la planeación es fundamental. La planeación nos permite tener claro qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos, cómo lo vamos a lograr. A ver, por ejemplo, es como ese boceto que voy a poner al inicio en mi primer cuadro. Recordar cómo comencé. Ah, pues ese día pasó esto. Recuerdo que estaba entalado y no había señal y estaba un poco desesperada, desesperado porque no podía ingresar o bueno, ¿verdad? Entonces, planear, pues prepara para que podamos ver claramente qué es lo que vamos a hacer y ya después ejecutarlo de manera creativa, darle el estilo y acomodar y demás. Puede ser más, también se puede, pero puede ser más complicado y no se puede que no se logre la finalidad, hacerlo de corrido directamente, porque en el momento estás tratando de inventarte y palabras y pues no, es, pues como ya decíamos, es un verdadero arte, implica preparación, como todo proceso, eh, pues lleva etapas. ¿Qué elemento visual ayuda a mostrar emociones en una historieta, expresiones faciales de los personajes, los colores fríos o las diapositivas mismas? Las expresiones faciales, claro. Eh, es un elemento visual que te ayuda a mostrar emociones. Se ve en el rostro facial y es algo que debe de tener coherencia en torno al mensaje. Si el personaje en el texto dice que está muy alegre, pues el rostro facial también, la persona se ve alegre. O si está triste, pues la persona se ve triste. Eso también es coherencia y es un elemento visual importante en una historieta al ser una combinación entre texto e imagen. ¿Qué debes evitar al escribir tu historieta?
crear personajes complejos, contradecir el mensaje con la imagen, darle voz a tus ideas. Contradecir el mensaje con la imagen, lo que expresábamos hace un momento, esto nos da coherencia. ¿Qué refleja mejor tu aprendizaje en el módulo? Dibujos, colores, conexión entre fondo y forma. La conexión entre contenido, fondo, forma, mensaje, es algo importante, que todo, desde la creatividad, el diseño, la imagen, así como el mensaje, la estructura, la creatividad, por supuesto el texto como tal, la ortografía, la sintaxis, etcétera, ¿no? Todos los elementos de la escritura, tanto la cuestión de forma como la cuestión de fondo. ¿Qué es una visión del mundo en un texto? Descripción literal del entorno, manera en que el autor interpreta la realidad, la forma narrativa. ¿Qué es la visión del mundo en un texto? Esto es la manera en la que el autor interpreta la realidad. Esa es la visión del mundo y que también puede quedar plasmada en tu historieta a manera en la medida de tu creatividad, de tu manera de narrar y las experiencias y la historia, las acciones mismas que integres en cada una de las viñetas, de los momentos de tu historieta. ¿Qué caracteriza al lenguaje literario? Objetividad, expresividad y uso simbólico, uso técnico y formal. El lenguaje literario, por supuesto que es subjetivo. Subjetivo. ¿Por qué subjetivo? Porque no es preciso, manda el mensaje a través de un rodeo. ¿Sí? Manda el mensaje a través de un rodeo, no utiliza la creatividad, la manera personal de interpretar, a diferencia del lenguaje objetivo. Y con ello, pues utiliza las figuras literarias, el uso simbólico de la palabra, con la intención de generar imágenes mentales sobre las ideas, la cuestión de la creatividad de la palabra. ¿Cuál es uno de los propósitos del módulo 4? ¿Cómo comprender cómo los textos reflejan visiones del mundo, memorizar a autores clásicos o elaborar una biografía? A comprender cómo los textos reflejan visiones del mundo. Por supuesto, es de los aspectos más significativos que tiene la literatura. Desde nuestro propio hogar podemos viajar a otra época, a otros tiempos, experimentar todo tipo de emociones, conocer filosofías, maneras de pensar y con ello pues, enriquecer nuestra propia vida, nuestra manera de actuar, vivir, etc. En la creación de una historieta, el fondo se refiere al escenario visual. ¿Falso o verdadero?
Esto es falso, por supuesto. El fondo es el escenario visual. Sabemos que el fondo pertenece a las ideas. El escenario visual es forma, justo hablando de estos dos términos que a veces se complican. Justo aquí está, ¿verdad? Fondo es el contenido y un escenario visual forma parte de la forma. El uso de símbolos en una historieta ayuda a enriquecer el mensaje. ¿Falso? ¿Verdadero? Esto es verdadero. Los símbolos en una historieta ayudan a enriquecer el mensaje, por lo que comentamos. Como no se utiliza tanto, no hay tanto espacio para el texto, venimos a complementar con símbolos, con imágenes. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor la relación entre fondo y forma? Lo que se dice y cómo se dice, la extensión del texto o los parlamentos de los personajes. Lo que se dice y cómo se dice. Esto es la relación entre fondo y forma. Y recordar que en nuestro proyecto integrador tenemos que identificar estos elementos, este orden, estos pasos que dimos para hacer el análisis de un texto literario donde enumeramos del 1 al 30, tenemos que decir cuál es fondo y cuál es forma con los diferentes colores. Me parece que uno es rosa y el otro es verde, algo así, ¿verdad? Entonces, pero ahí está claramente los colores con los que tenemos que marcar. Una historia solo puede ser humorística para cumplir su función. ¿Falso o verdadero? Falso. Puede ser completamente realista, cuestión de estilo, ¿verdad? Pero o puede jugar con ambos, cuestión de creatividad. Sabemos que la creatividad no tiene límite. Última pregunta. ¿Qué se espera que logres con tu proyecto integrador? Reproducir una historia ajena, expresar tu propia visión del mundo con base en lo aprendido o hacer una historieta sin aplicar la teoría. Expresar tu propia visión del mundo. Por supuesto que esto es muy significativo porque además de compartir lo relacionado del módulo, puedes conectarlo con tu experiencia de vida, por supuesto, lo cual la vuelve más, pues, más personal, más significativa. Felicidades y gracias a todos por su participación. Gaby, igualmente Yunwen, y felicidades especiales para nuestra compañera Yadira, que tiene, pero en este Caput, María del Pilar, Nancy igual. Sabemos que no es una competencia, pero bueno, es importante también reconocer el esfuerzo y el acierto. Al final todos aprendemos, es la verdadera intención de estos espacios. Abordemos los temas, pero de una manera más divertida, más creativa. Muy bien. Ya tenemos 1 hora de sesión. Con esto vamos a estar cerrando.
Pero antes, permítanme compartir pantalla y cerrar estas herramientas. Les leo aquí, Gaby, Nancy. Sí, entiendo, no se preocupen, a veces así pasa, ya vieron, creo que hace como 2 sesiones yo estuve ahí teniendo muchos problemas con el internet. Así pasa, no se preocupen. De cualquier manera, tienen su participación. Con el hecho de estar aquí, de estar interactuando, hacer su esfuerzo, tienen su participación. Muy bien, dudas, preguntas, hemos llegado al cierre de esta séptima sesión del módulo 4, textos y visiones del mundo. Preguntas, dudas, comentarios, inquietudes, algo que quieran externar. Y si no, con esto estaremos cerrando ya nuestra séptima sesión, penúltima sesión del módulo 4. Yo, asesor, buenas noches, Ruen. Hola, hola, Joen, buenas noches. No, pues la verdad sí tenía al principio muchas dudas de hacer cómo hacer la historieta y pues ya con esta sesión que tuve ya me quedó muy claro. Muchas gracias. Me alegro mucho, Yuen. De cualquier manera, cualquier duda, puedes todavía externarla ahí a través del chat y demás. Siempre estoy ahí atento para responderles. Pero qué bueno que ya quedó todo claro. Ahora, como les comentaba, el viernes vamos a elaborar paso a paso la historieta. Te vas a dar cuenta que pues, la puedes elaborar en cuestión de minutos, eh, previo a ya tener las ideas, esta planeación de qué vas a poner, todo lo que estuvimos abordando hace un momento, pero realmente es muy sencillo, es fácil hacerlo y aún así podemos crear algo muy o bastante creativo. Muy bien, si no hay más dudas, comentarios, Gabriela, se entrega a las 11:59 del domingo como límite. Es correcto, Gabriela, pero de verdad te sugiero que trates de hacerlo lo antes posible, porque dejarlo hasta el último, o sea, hasta la última hora es bastante complicado porque puede que la plataforma falle, puede que se te vaya el internet, híjole, pueden pasar muchas situaciones y que puede tener un impacto muy significativo en tu evaluación. Entonces, mi sugerencia es no se esperen hasta el domingo, traten de enviarlo más tardar el sábado. Y si es el domingo, solo puedes el domingo, pues que sea de preferencia temprano para que te dé margen, por si no tienes internet en un lado, puedas ir a otro o buscar la solución. Yadira, a mí me pasó en la semana 2, estaba terminando mi tarea a las 10 y se me descompuso la laptop, ya no pude subir así es, gracias por compartirnos el ejemplo y la experiencia, Yadira. Sí, es muy importante, de preferencia, pues de lunes a viernes ahí entregar sus actividades para que el fin de semana también lo tengan libre con su familia, otras situaciones que tengan que hacer también les entiendo. Y pues como padre, sé de las múltiples ocupaciones que tenemos y a veces solamente pueden los fines de semana dedicarle más. Entonces, cada quien, yo creo que hasta eso, este modelo educativo es bastante flexible, porque inclusive si alguien dice, yo lo entrego como dice nuestra compañera Gabriela, a las 11:59, bueno, pues al final cumplió y entregó y entonces cada quien como vaya teniendo
sus necesidades y conforme se le facilite. Pero llevar una agenda, organizar todo eso favorece bastante. Ok, Gaby, entiendo, nos dice nuestra compañera que se espera el viernes porque le sirve mucho la clase, entonces ahí mismo la elabora. Ah, excelente. Entiendo, Gaby, muchas gracias por compartir, gracias a todos, a todas, por acompañarnos en esta séptima sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Con esto llegamos al cierre, ojalá nos puedan acompañar la siguiente sesión, en esta última sesión, ¿verdad? Ya del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Pasen una buena noche, que descansen, hasta la Gracias próxima, igualmente. cuídense. Mi nombre es Martín Gracias. Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa Niñas. Bonita noche. Bonita noche.